La impedancia se define como la impedancia presentada por una antena en sus terminales o, o la relación entre la tensión y la corriente en un par de terminales o la relación entre los componentes apropiados del campo eléctrico y magnético en un punto. Aquí se trata de englobar los casos posibles. Podemos estar hablando directamente de una impedancia, ¿verdad? Pero realmente lo vemos en términos de voltajes y corrientes. Y ahí entonces hay que ver en qué punto estamos definiendo los voltajes, el voltaje y la corriente de esa relación. Ahí hemos definido los puntos A y B como puntos que no nos estamos preocupando todavía de momento por ubicarlo físicamente, sino que estamos asumiendo que son los terminales. Eh, en algunas antenas podemos movernos, acercarnos más dentro de la estructura de la antena y no habría variaciones, pero en otras sí vamos a tener variaciones importantes. La otra es que no siempre disponemos de un voltaje y una corriente para definir esta impedancia, como el caso de las antenas que son alimentadas por guías, por ejemplo. Más ahí estamos hablando de unas relaciones de campo. Y también en ese caso tendríamos que definir ciertos puntos de, de referencia para especificar esos campos. Hay todo un tema ahí. Pero al final podemos encontrar una impedancia equivalente. Y nosotros nos vamos a quedar con el tema de que ya la tenemos, la impedancia, ya la hemos encontrado, antes de meternos a cómo obtener estos valores. Porque el tema de obtener los valores de la impedancia puede ser un tema bastante complejo. O sea, poderlo calcular, digamos. Si usted lo quisiéramos hacer algo teórico, que en algunas antenas tenemos que usar algunos métodos matemáticos, ¿verdad? Para poder llegar ahí, incluso métodos numéricos. Y en otro caso más sería un asunto de medición, más bien. Bien, entonces nos referimos a la impedancia de entrada en los terminales de entrada de la antena, ¿no? Lo que tenemos es un modelo, permítanme, en la cual hemos asumido una antena. Por esta estructura es la estructura metálica de nuestra antena, que no necesariamente es como se muestra en la figura, sino que esto es más simbólico, ¿no? Pudiera ser una antena así, formada con conductores de esta manera, pero aquí estaremos englobando todas las posibilidades de antenas. Tenemos terminales definidos, la frontera entre la antena y la antena, pero la antena y la línea, terminales A y B. Este es un punto de referencia donde vamos a referir nuestra impedancia. Aquí tenemos conectado nuestra línea, nuestro generador, que se refiere al sistema de comunicaciones. Entonces tenemos, esto diríamos, es la parte circuital de nuestro problema de radiación. Y la otra es, aquí tenemos la parte espacial, aquí está la onda radiada. Es donde realmente es nuestro interés entregar la potencia que produce este generador, o es, mejor dicho, este sistema de comunicaciones. Bien, como les digo, vamos a por sentado que tenemos de alguna manera ese valor que es equivalente. No estamos hablando de un valor físico realmente, porque aquí yo le podría dar esta estructura y le digo a usted que me encuentre la resistencia, la impedancia de esto. ¿Cómo la encuentro? Le puedo dar una antena dipolo, entonces, que sería un alambrito doblado hacia arriba y hacia abajo, y tiene una impedancia, y tiene impedancia, tiene un componente resistivo y un componente reactivo. Se puede calcular, teorizando, haciendo que la antena tenga ciertas características, podríamos tener algunas buenas aproximaciones, o podríamos tratar de hacer algún tipo de medición, y tendríamos unos valores que caerían bajo este concepto. Ahora, desde el punto de vista así, de lo que observamos físicamente, uno diría, pero esto, la impedancia es infinita. No, no es cierto. ¿Okay? No.
De ahí, esa estructura se comporta de una manera equivalente a que si tuviésemos una impedancia que estaría dada por ZA, lo cual tiene un elemento resistivo que tiene que ver con que sí, esto consume potencia, o sea, hay una potencia que se está entregando y tenemos un elemento ahí reactivo también en su comportamiento. Lo que vemos en los terminales se comporta tal que lo que tuviéramos ahí fuera esto y no un alambre abierto. Muy bien, entonces identificamos dos componentes. La parte resistiva no es un resistor en términos reales. Aparte de eso, puede tener variaciones de frecuencia. La parte reactiva no es un inductor ni tampoco un capacitor, aunque puede tener un comportamiento que llamaríamos inductivo si J fuera positivo, o capacitivo si esto fuera negativo. Simplemente hay un elemento aquí cuya dependencia con la frecuencia puede ser bastante compleja también y no obedece al comportamiento del inductor o del capacitor. Es otra cosa, por eso es que lo dejamos así, JXA, para generalizar lo que tenemos. En cuanto a la parte resistiva, podemos identificar dos componentes. Parte de la potencia se va a quedar dentro de la antena. Es una potencia que se pierde en las pérdidas, las imperfecciones de la antena, tanto en sus dieléctricos como en sus conductores. Y tenemos otro componente que es el R sub R, que le vamos a llamar aquí, que es lo que se estaría entregando al espacio. Entonces tenemos RL, pérdidas, que refleja las pérdidas en el conductor y dieléctricos. Bien, esto sería nuestra resistencia de la antena equivalente, ¿no? Es una equivalencia lo que tenemos. Bueno, del lado del generador también tenemos, acuérdense que el generador es otra equivalencia, hemos traído todo y lo hemos de alguna manera concentrado en un generador con su impedancia interna, pero realmente lo que tenemos es un sistema de comunicaciones. Ahí tenemos osciladores, tenemos moduladores, tenemos amplificadores y todo lo que hay. Muy bien. Tendríamos también lo mismo, una parte de tipo resistivo y una parte reactiva, ¿no? Vamos a considerar primero, aquí la antena tenemos que verla si estamos en un modo de transmisión, o sea, usándola como transmisora o estamos como receptora. Bien, aquí estamos considerando un modo de transmisión, ¿no? Como lo indicamos al principio. Entonces, el flujo de potencia es hacia el espacio, en esta dirección, hacia la onda radiada. Aquí tendríamos el generador y aquí la carga. Entonces vamos a encontrar un circuito equivalente que represente eso. Básicamente esto es lo que tenemos en nuestro problema. Tenemos el equipo de comunicaciones de un lado, una línea de transmisión y finalmente la carga. La antena la vemos como una carga, entonces, en un extremo de una línea de transmisión alimentada por un generador. En el extremo de la carga está la antena. En el extremo del generador, el sistema de comunicaciones. Lo que hacemos es referir puntos de referencia donde vamos a analizar el circuito. ¿Y cuáles son los que hemos definido? Los terminales de la antena A y B estarían ubicados en este extremo y es donde hemos identificado la impedancia Z sub A como RA más JXA. Es lo que dijimos anteriormente. Ahí mismo podemos transferir todo lo que tenemos en el lado izquierdo de nuestra figura, que sería encontrar el equivalente de todo esto hacia la antena, para irlo todo para acá. Ahí tendríamos que hacer un análisis de este circuito, pero cuidado, ¿verdad? Que es un circuito con una línea de transmisión. Podemos usar equivalente de Thevenin, traer todo, con los cuidados que tendría el hecho que está presente una línea de transmisión. Una línea de transmisión que opera a una frecuencia, una frecuencia alta.
la línea de transmisión, por estar en una frecuencia alta, tiene dimensiones comparables a las dimensionales de la longitud de la frecuencia que estamos alimentando. Por lo tanto, los desfasajes no se pueden obviar. En consecuencia, hay que modelar la línea y meterla ahí y usarla, como se ve en líneas de transmisión. Tenemos que usar las ecuaciones de la línea. Entonces, ahí lo que resulta es, tenemos que ver qué impedancia vemos de este lado. Hacemos un corto acá y vemos qué impedancia tenemos acá. Estoy usando Thevenin. Y nos va a dar una impedancia que podríamos decir que va a tener una parte también resistiva y reactiva, pero no es ZGE, ¿verdad? Ni es el RG. No es el ZG diferente de ZGE. Son totalmente diferentes. Y tiene el efecto de la línea. Para considerar el efecto de la línea, necesitamos las características, al menos las características secundarias de la línea, que son la inmensa característica, Z0, beta, la constante de fase y la constante de atenuación. Si consideramos que la línea es sin pérdidas, que es una forma más simple y aproximada de enfrentar un problema de esto, aún así estas cosas van a ser diferentes, ¿no? Bueno, lo siguiente es el voltaje de circuito abierto. El voltaje de circuito abierto es ver qué voltaje tendríamos en este extremo, dejándolo abierto, sin la carga de la antena. No es lo mismo que cuando usamos un análisis de circuitos, que diríamos que el voltaje de salida aquí, le vamos a llamar VG, el de un circuito abierto, no sería igual a VGE, ¿verdad? Porque aquí sí hay corriente. Cuando esto lo dejamos abierto, a lo largo de la línea hay una corriente. Donde no hay corriente es en el extremo, pero en medio hay corriente. Por lo tanto, hay que averiguar cuánto es esa corriente y ver qué pasa con esta caída de voltaje que va a haber aquí y qué pasa en medio de la línea. Aparte de eso, si no lo queremos ver así, tenemos reflexiones. Todo eso influye y al final vamos a tener un voltaje equivalente. Ese es un problema que se puede incluso calcular y modelar, ¿no? Pero no es la primera cosa. Sí, es un voltaje de circuito abierto, pero cuando nosotros estamos en baja frecuencia, aquí no hay corriente, ¿no? Y simplemente este voltaje de circuito abierto es este mismo de acá. Eso es en baja frecuencia. En alta no es cierto. Digamos que tenemos entonces nuestro circuito equivalente. Hemos puesto hacia el lado izquierdo todo lo que estaba referido a los terminales A y B, y tendríamos un voltaje VG equivalente, que es el equivalente de Thevenin, RG y XG. En todas tiene un efecto la línea de transmisión. Si no hay línea de transmisión, pues el asunto se simplifica. Ok, de este lado entonces tenemos la impedancia de la antena, que tiene un elemento resistivo dividido en dos, RL y R sub D, y uno reactivo X sub A. Ya tenemos el equivalente de Thevenin, y lo que queremos ver es la máxima transferencia de potencia. Estamos, recuerden, en modo transmisión. Entonces, es una malla, es bastante sencillo, y hay una corriente IG. Encontramos esa corriente, pudimos haber usado el equivalente Norton. En algunos casos conviene. Bien. Basado en el de Thevenin, y el circuito que escribimos ahí, IG sería VG sobre la impedancia de la malla, ¿no? Que tenemos, que sería ZA más ZG. Expandimos esto y separamos las partes reales con y las partes imaginarias, y nos queda VG sobre R sub R, L más RG, más JXA más XG. Esto nos va a dar nuestro valor de la corriente. Recuerden que estos son voltajes pico, ¿no? Es el valor máximo en amperios, ¿no? La magnitud sería IG, sería igual a BG sobre, bueno, habría que sacar la magnitud de este denominador, y eso es RR más R sub L más RG al cuadrado más XA más XG al cuadrado, y esto a la 1 medio. Tenemos la magnitud.
La razón de la magnitud, porque ocupamos la magnitud, es por la forma en que tenemos definida la potencia, ¿no? B por I conjugado sobre 2, esa es la potencia media, es lo que queremos encontrar. No estamos hablando de potencia pico, sino potencias medias. Entonces, la potencia media sobre que se disiparía, digamos, en este elemento resistivo, sería la potencia entregada al medio. Sobre esta, la potencia disipada dentro de la antena. Y sobre RG sería la disipada dentro del generador. Ok, ahí tengo una fuente de voltaje ideal más una resistencia interna para representar el generador. Bien, entonces la potencia media radiada sería un medio de IG al cuadrado, la magnitud por el producto SB por I que estamos hablando, al cuadrado por R, sub R. Traemos el IG que encontramos, lo ponemos acá y lo multiplicamos por R sub R. Y nos daría esto, ¿no? Ya expresado en watts. Como ven, el denominador está ahí, el voltaje, tipo, la fuente, R sub R. ¿Okay? Hay una cantidad de esa potencia que se va a disipar en el lado de la antena en calor, ¿no? Lo que se va a ir en las pérdidas internas de la antena, R sub R, refleja tanto las pérdidas conductivas como dieléctricas. Bien, digamos que conocemos ese valor, lo ponemos ahí. Un medio de IG al cuadrado por R sub L. Sería similar, ¿no? Solamente que en lugar de poner R sub R, teníamos R sub L. Y este watts también. También tendríamos que hablar, viendo el circuito equivalente que tenemos ahí, la potencia que se disipa internamente en la fuente, ¿no? Esto quizás cuando uno le echa más razonamiento, acuérdense que estos son modelos, ¿no? Que tenemos aquí. Una fuente real se comporta de esta manera, como una fuente ideal, una fuente de voltaje ideal, más su resistencia interna. Entonces, algo de la potencia que idealmente podría proporcionar se va a disipar al interior de la misma fuente, ¿no? Entonces, eso estaría dado por esta misma relación, la misma corriente, recuerde, pero ahora quien entra en juego es R sub G. Bien, entonces aquí queda el tema de cómo transferir el máximo posible de potencia al medio. Entonces usamos el teorema de máxima transferencia y eso se puede demostrar. Esto lo veremos en clases de circuitos. Eso es posible si hacemos que R sub R más R sub L, o sea, la resistencia de la antena, sea igual a R sub G, que es la impedancia interna del generador. Y por otro lado, que X sub A sea igual a menos X sub G, o sea, que la carga sea el conjugado de la impedancia interna del generador. Eso es lo que estamos diciendo. Eso se obtiene bajo esas condiciones. Ingeniero, disculpe, yo he visto en otras nomenclaturas de que no es igual la resistencia del generador, sino que a la de la línea, y lo ponen como R sub 0. No sé, en esa formulita de al final. Pues no, pero es que usted no puede obviar el generador. Hay que mandar dos cosas. Cuando yo les dije el R sub G que tenemos aquí, vamos a ver, vamos El dibujito no parecía, es cierto. ok, se fija que es Z sub G. ¿Y qué estamos hablando nosotros? ZG. O sea, esta es la transformación de este valor a través del efecto de la línea. Z0 y toda la longitud de la línea, la frecuencia con opera va a incidir sobre esto. Lo que tuvimos el equivalente. Eso se ven los problemas de línea de transmisión. O sea que todo, entonces, me imagino. Ahí está el efecto neto de eso. Oh. Que no es la suma, no es nada de eso, ¿verdad?
Porque aquí hay que tener, si alguien de ustedes todavía piensa que esto es ponerle Z0 en serie o en paralelo, no, no. Hay que repasar la línea de transmisión. Digo eso que está de más decirlo, pero por si acaso, ¿verdad? Porque como me he encontrado con razonamientos de ese tipo, y preocupa. La línea de transmisión es un poco más complicado que eso. Hay una ecuación que tenemos ahí de transformación de impedancia, ¿no? Esa es la que entra en juego. Ok, entonces, y lo que tenemos acá es eso precisamente, ¿verdad? Es la resistencia que estaríamos viendo en los terminales A y B neta, traídas hacia el terminal A y B, donde tenemos el efecto de todos los elementos que estén hacia ese lado, ¿no? En ese caso, la transformación que haría la línea de transmisión, incluso el voltaje también ha sido afectado, como les dije, no es, sí, es voltaje de circuito abierto, pero no el circuito abierto bajo condiciones digamos, de frecuencia baja, sino de frecuencias altas, la cual sí hay un voltaje diferente, no es el voltaje mismo que tiene la fuente, sino ese voltaje más una transformación que va a tener. O más, sino un voltaje afectado por una transformación. Bien, otra forma de ver lo que está pasando aquí, o sea, este fenómeno que vemos aquí, que es el fenómeno físico, ¿qué veríamos nosotros? Estas reflexiones son, realmente sí, hay unas reflexiones, físicamente uno diría, bueno, aquí pasó algo, se está reflejando y se está formando una onda estacionaria. Esta sería la otra forma más física que se presenta el fenómeno. Pero el efecto neto se ve en el elemento circuital, o sea, los dos encajan. Las dos formas que aproximemos el fenómeno tiene que dar los mismos resultados. Tiene que haber consistencia de los dos análisis. Exactamente el mismo. Por ejemplo, aquí que tengo yo, hay una potencia que se pierde aquí, o sea, que no llega. En teoría, yo le estoy suministrando toda la potencia, pero parte se queda acá y parte se viene de regreso acá y el residuo es lo que se entrega. Bien, eso es lo que me debería dar acá, la potencia esa. PR, si yo me fuera por este análisis, que puede ser hasta más amigable, porque a mí solo me dan los coeficientes de reflexión, y yo pongo potencia disponible menos lo que se da aquí, y si hay atenuación, lo meto acá, me tendría que dar exactamente lo mismo que el análisis circuital que estoy haciendo ahorita. Idéntico. Muy bien, entonces, veamos, esta es una antena, un dipolo. Esta antena va a tener eso, va a tener su parte resistiva y su parte reactiva, es la carga que le estaremos poniendo aquí. Y bueno, y lo que estamos para asegurando la máxima transferencia es este criterio, ¿no? Hacer que ZG sea el conjugado de la impedancia. En teoría, esto sería lo que tendríamos. Lo único aquí, que RA sí lo podemos hacer igual a esto, pero el RA tiene dos componentes, ¿no? Uno que es donde queremos transferir toda la potencia y otra donde no quisiéramos llegar a potencia, que es la de las pérdidas. Así que desde el punto de vista de R sub R, no estaríamos obteniendo del todo el máximo que hubiéramos querido. Pero bueno. Pero digamos, si nos enfocamos en R sub A y vemos el circuito así rápidamente, esto que vemos aquí, que el mismo análisis anterior, la potencia máxima que me daría este circuito, lo máximo que yo le puedo extraer a esta fuente, sería la que nos da esta relación. B sub G, la magnitud al cuadrado, sobre 4RA. ¿De dónde sale eso? Bien, eso sale de aquí. ¿Verdad? Vamos a reemplazar aquí, poner R sub A. Pero de acá. La máxima, bueno, de acá. Lo máximo que me va a entregar el generador. Ponemos aquí R sub R más R sub L es igual a R sub A. La condición es que estas cosas sean iguales. Me queda dos veces
R sub A al cuadrado. Ingeniero, Esto desaparece. ¿Sí, dígame? ¿no sería más bien de la potencia suplida? Esa es la disponible. Ese es si se dan esas condiciones, ¿no? No, yo le digo el 1/4 que sale del Es que producto de un medio de B no, por el conjugado de la corriente. sí, pero yo estoy mostrándole la consistencia con esto. O sea, simplemente usted cambia aquí, le da 2 RA, acá queda este es RA también, entonces queda 4 por RA, exactamente la misma expresión que tengo aquí. Sobre RA, perdón, porque abajo había RA al cuadrado. Es exactamente la misma. Y es lo máximo. No le podemos sacar más, no hay forma de sacar más. Eso es todo. ¿Verdad? Nos sale 1/8 más bien de P sub G. Considerando VG, veamos, vamos a ver si no tenemos un error. Sería 2 veces, sí, 1/8, ¿cierto? Porque sería esto al cuadrado, ¿cierto? Este es R sub A más R sub A da 2, da 4. Sí, tenemos un problema. Aquí probablemente es el tipo de voltaje que estamos hablando, ¿verdad? Porque si es valor RMS, sería 1/4. Ahí está el octavo que usted está mencionando, ¿no? El error está aquí. Es 8. Ahí. A no ser que el voltaje esté expresado, no sea un voltaje pico. Por favor, tengan cuidado con eso porque me he encontrado que, bueno, la potencia, dice, la potencia es el voltaje por la corriente. Pico. Y entonces me quitan el 2 que estaba ahí, ¿no? Entonces, tomando las condiciones que mencionamos antes de máxima transferencia PR, entonces se puede expresar de esta manera. Este es RA, ¿verdad? Aquí estamos siendo particulares con R sub R. Esto es lo que nosotros realmente estamos suministrando a R sub R, no a R sub A. En el caso de acá, estamos refiriéndolo todo a R sub A. Pero nos interesa la potencia de radiación. Claro que si R sub L fuera 0, la expresión se va a hacer similar a la que vimos antes. Va a aparecer, aquí está el 8 que estamos mencionando, en vez de G sobre 8, R sobre R sub L. Entonces, ven, si esto fuera 0, entonces queda R sub R, que sería el R sub A, que es la expresión que aparece en otro caso. Ahora, si lo referimos a toda a R sub A, aquí tenemos que poner R sub A y sería P de A, pero bueno, PR es lo que estamos considerando aquí. PL estaría dada por esta expresión, ya una vez que hemos hecho las simplificaciones. PG, veamos un poquito PG, y esto es interesante. O sea que esta cosa consume parte de la potencia adentro. Otra parte de la potencia se queda en la carga y otra parte se va al espacio. Nada por estas expresiones, pero sigamos un poquito aquí. Bien, la potencia que suministra el generador sería igual a la suma de la potencia que se suministra al medio más la potencia que se disipa dentro de la antena. ¿Ok? Y ese es el PG. Y esta sería igual, entonces, a este valor, ¿verdad? Es similar a todo lo que vimos antes, pero ahora nos aparece RG canon. Pero RG es la suma, de acuerdo a la máxima transferencia que estamos ahorita analizando, de RL más R sub L. Bueno, entonces, sí, bueno, es esto. Esta corresponde a una y la otra corresponde a la otra potencia. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto está suministrando el generador con el acoplamiento conjugado? O sea que el generador
está suministrando tanto para la carga interna que tiene, para la carga perdón, para las pérdidas internas de la antena y para la potencia radiada. Está suministrando ese total. Esa llamaríamos potencia suministrada, que sería un medio de VG por IG. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Lo vamos a calcular ahora en términos del voltaje y la corriente. Y aparecer un medio, ¿verdad? Porque es potencia media. Ok. Y bueno, podemos hacer toda esta expansión y se nos convierte en esto, ¿no? Que es igual, realmente es la suma de las tres potencias, lo que tenemos aquí. Es igual a BG al cuadrado sobre 4, o 1 sobre R más RL. Bien, ¿qué es las conclusiones que podemos sacar? Bueno, de la potencia que proporciona el generador, la mitad se disipa en calor en la resistencia RG. O sea, la mitad de todo lo que él suministra se va a quedar dentro del generador. Y la otra mitad se va a entregar a la antena. Parte de esa se va a ir al espacio y la otra dentro de la antena. De la potencia que se entrega a la antena, parte se irradia a través del mecanismo proporcionado por la resistencia de radiación y otra se disipa como calor, lo que influye en parte a la eficiencia total de la antena. Si la antena no tiene pérdidas y su impedancia, bueno, digamos que no hay pérdidas, que su eficiencia fue la de 1 o de un 100%. ¿Qué significa? Que la mitad de la potencia se queda dentro del generador y la otra mitad se radia. Eso es lo que dice este modelo que estamos usando. De ahí cualquier cosa que usted se le complica con lo físico, yo quiero que ustedes se mantengan. Tenemos un modelo y nos vamos a ajustar el modelo. El modelo nos va a responder bien con realidades físicas, no en todo, pero en lo que principal sí. Por ejemplo, cuánto es la potencia que se entrega al medio, eso nos va a funcionar bien. Y recordemos que ahorita la tenemos como modo transmisión. ¿Están de acuerdo con este modelo? ¿Tiene algún conflicto con esto que hemos discutido? ¿Está bien todo? ¿Alguna pregunta? Ya se durmieron, chicos. ¿Por qué se queda la mitad de ingenieros? Sí, he visto que la resistencia de pérdida tiene que ser menor que la de radiación. He visto eso por ahí, no sé. No, se queda no, estamos hablando, no, repito, estamos hablando que asumimos que esa resistencia de pérdidas no existe, que es cero. Entonces, la mitad de la potencia se queda dentro del generador. De toda la potencia que se genera en este modelo que tenemos, la mitad se queda dentro del generador y la mitad se envía al espacio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entendido. Eso es lo que dice el modelo. Eso es matemática. Es así. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estos modelos, recuerden lo que estamos diciendo. No hay que olvidarlo. Entonces uno dice, pero ¿cómo se va a quedar la mitad? No, no hay forma que se vaya todo para afuera. No, no hay forma. Ese es el máximo. Eso se demostró en toda la teoría de circuitos. Ya usted puede empezar a decir, pues yo nunca he visto una impedancia interna de un generador. ¿Qué estamos modelando? La realidad física, ¿no? No necesariamente la impedancia interna es algo que físicamente usted va a identificar tampoco, la del generador. Así como lo de la antena, tampoco es algo que realmente existe como tal. Pero el modelo que tenemos describe el fenómeno. Es una forma indirecta de verlo. Si usted quiere ver
más realidades físicas al punto del detalle interno y micro, el análisis es otro. Pero este que tenemos, este modelo de circuito es fenomenal, trabaja bien. Solo que nos va a despertar alguna duda. Ahorita lo estamos viendo como, la antena la estamos viendo como transmisora. El asunto donde se va a complicar un poquito, por lo menos conceptualmente, no, matemáticamente va a estar bien, pero conceptualmente es cuando lo veamos como receptora. Y miren, y todo esto de las antenas, el camino que estamos adoptando con los parámetros, lo que estamos creando es una realidad, lo que estamos creando es una realidad donde estos modelos funcionan bien, tratando de representar la realidad física en la cual vivimos. Entonces hay que tener cuidado cómo uno interpreta los resultados, porque son equivalencias. Y casi siempre nos hemos acostumbrado, los ingenieros somos bastante prácticos, que el modelo que usamos es totalmente la realidad física, no exactamente, pero si lo usamos como hemos de usarlo, nos lo describe perfectamente. Varias de las cosas que vamos a ir introduciendo aquí, hay unos puntos en los cuales no son exactamente eso. Especialmente en estas cosas de antenas se da eso, ¿no? Ok, vamos ahora al modo de recepción. Aquí la cosa se puede poner un poquito. Ahí está la antena. Fíjense bien lo que tendríamos en este caso. Tenemos que es una onda incidente, ¿no? Usted agarra una antena, percibe y usted viene y mide acá y le aparecería un voltaje. O sea que ahora la fuente de voltaje está del lado de la antena en forma equivalente. No es, usted viene acá y no va a encontrar pero cuando va a los terminales, ahí hay un voltaje. ¿Qué es lo que excita el voltaje? La onda incidente. Cómo ese campo que tenemos aquí, que varía según la posición del espacio, se convierte en un voltaje, ese es otro asunto. Aquí lo que vemos es que hay un voltaje ahí. Y del lado del equipo de comunicaciones, como receptor, lo que tendríamos es simplemente una carga. O sea que ahora está al revés el problema. Entonces, podríamos sacar otra vez el equivalente Thevenin y nos aparecería, bueno, aquí lo tenemos, con los colores, ¿no? ¿Qué tendríamos? La antena nos aparecería, la pregunta, ¿nos vuelve a aparecer la rectancia? Es la misma, hay una reciprocidad cuando ve usted la antena como transmisora y como receptora. En teoría tendríamos que ver los mismos elementos resistivos. Lo único cuál va a ser el sentido de esto, ¿verdad? Porque nos va a aparecer una reactancia X sub A, un elemento resistivo R sub R, pero ahora es receptora. Y una R sub L. Y esto formaría parte, es como diríamos la impedancia interna del generador que tiene un voltaje VT, que es el voltaje inducido dentro de la antena. Y esto alimenta nuestra carga, que sería otra reactancia. VT el voltaje inducido, y esto representaría toda la impedancia interna. Este sería nuestro equivalente Thevenin. Vean ustedes. Ahí estaba al revés aquella, ¿verdad? VT, voltaje inducido, RL, RA, y vuelven a aparecer otra vez, pero ahora en su modo recepción. Es quizá y nuestro equipo de comunicaciones. De vuelta me interesaría la corriente y volver a hacer todo el análisis que hicimos antes.
Y entonces podemos haber usado también el de Norton. Y planteamos todas nuestras ecuaciones. Condiciones de acoplamiento. Queremos sacarle, ahora aquí la fuente es la antena. Entonces, yo quiero sacarle todo lo que la antena capture al máximo. Entonces, otra vez, la potencia disponible. ¿Cómo la definiríamos? La que se obtiene bajo condiciones de acoplamiento. Condiciones de máxima transferencia. Y esas condiciones de máxima transferencia es hacer la impedancia de entrada de la antena, ¿verdad?, igual a la impedancia de la carga. O sea, R sub R más R sub L, que sea igual a RT, que sería la carga en este caso, es el receptor, y XA igual a menos XT. Y planteamos todas nuestras ecuaciones. Entonces, ¿cuál sería la potencia que nos interesa aquí? La que captura el receptor, es la que le entregamos al receptor. El receptor tiene una resistencia R sub T. Y bueno, usando estas mismas condiciones, tenemos que esto es igual a BT sobre 8RT. Es lo que se le estaría entregando. Donde hemos dicho que RT es igual a R sub R más R sub L. ¿Ok? Pero, ¿qué sentido va a tener ahora PR? PR estaría dentro, la resistencia de radiación que tenemos en la antena, dentro de la antena, y sería dado por esto, ¿no? BT sobre 2 sobre 4, pero aparece R sub R aquí. Bueno, sería BT al cuadrado, la magnitud de BT al cuadrado sobre 8, R sub R sobre RL más RL al cuadrado. Okay. Esto tiene un valor, ¿no? Y tenemos la otra, la que se disiparía en el interior de la antena. Pero el PR, que es la impedancia que antes nos había reflejado lo que se empleaba al medio, ahora está dentro de la antena como una parte de la impedancia interna de la antena, según el modelo que estamos usando. Entonces tenemos que la potencia capturada usando un paralelo sería BT por IT. BT es el voltaje inducido dentro de la antena, IT es la corriente de malla que tenemos en este circuito. Y nos daría la suma de tres potencias, ¿verdad? La potencia PR, ¿verdad?, entregada a RR, ¿qué significado va a tener bajo este modelo? Le llamaríamos, vamos a ponerle potencia dispersa o reirradiada. En condiciones de acoplamiento conjugado, la potencia total recolectada, fíjense, o capturada, que sería esta, que es BT por IT, todo lo que se capturó, la mitad se le entrega a la carga. Es lo más que le podemos sacar por el principio de esa máxima transferencia, que es a la carga RT, PT. Y la otra mitad se dispersa o se reirradia, entre comillas, eso, ¿verdad?, en RR. Y se disipa en forma de calor en R sub L. O sea, el calor solo va a estar en R sub R. Pero R sub R es un asunto de dispersión. O sea, la mitad se queda dentro de la antena de lo que se recibió y la mitad se entrega a la carga. O sea, lo mismo que analizamos con lo que pasaba dentro del generador, ahora es lo que estaría pasando dentro de la antena con este modelo que estamos considerando. Ingeniero, Sí. pero esa potencia rerradiada, o sea, ¿a dónde más va a radiar esa? O sea, o cómo dispersa. Pues el hecho es que si queremos usar el modelo de circuital que estamos considerando, esa impedancia, acuérdense que todo esto es equivalente. Eso no hay que perderlo de vista. Tiene que volver a aparecer otra vez R sub R como componente de la antena. ¿Qué función tiene? No es calor, ¿verdad? Porque allí la única que nos dice cuánto es la energía disipada
es R sub L, que esa la podemos deducir físicamente de las mediciones. Pero R sub R no. Tiene que ver con el medio. ¿Se fija cuál es el problema de las equivalencias? Que usted está teniendo un conflicto ahorita con lo físico. Ahora mira, y esto funciona, va a funcionar perfectamente, va a ser consistente con la realidad, pero necesito meter ese elemento ahí. Sí, lo vamos a ver como circuito. Ya vimos que incluso la reactancia que nos aparece ahí tiene que ver con los campos cercanos. RR tiene que ver con los campos lejanos. O sea, vean qué relaciones más extrañas las que nos están saliendo, porque son equivalencias, no son realidades físicas. Estamos tratando de representar indirectamente algo que está ocurriendo con un elemento que nos es más amigable, pero necesitamos introducir estas interpretaciones, de otra manera no hay forma. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esto es más fácil de analizarlo. Estamos rodeando el problema sin meternos en la parte más profunda del problema. Estamos poniendo otro modelo que nos da buenos resultados, pero no es exactamente la realidad. Por eso es que el conflicto empieza a aparecer. Es alta frecuencia. Entonces, pues aquí Balanis le llama potencia reirradiada, pero aún así como que, o potencia dispersa. Entonces usted sale con la pregunta, ¿y para dónde se fue? Es la manera, no es que tenga una realidad física eso, sino que el modelo es de la manera que nos va a permitir estimar, podemos estimar esa fuente, ¿verdad? Y esa fuente es lo que es en función de estos otros componentes circuitales. Sí, como usted dice, tampoco la podemos desaparecer, porque como viene del circuito anterior, en modo de transmisión, tiene que aparecer en el de recepción. Si no, no sería dual, ¿verdad? Tendríamos dos cosas, dos elementos. Y es la misma antena la que podemos estar usando para transmisión y recepción. Sí. Y el modelo nos trabaja bien. Pero cuando usted me le quiere dar un sentido físico a R sub R, ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Vamos a dejar hasta aquí la clase y nos veríamos en la próxima.